Hace muchos meses que doy vueltas y vueltas para ver si me atrevía a hablar con psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, sobre lo que yo llamo como el malestar de la personalidad. Intuyo, desde mi formación poética, no especializada, intuyo que hay dos fenómenos que están haciendo eclosión. Uno es lo que podemos llamar como consecuencia de las formas de organización del trabajo neo-tayloristas, muy sobre los individuos, exprimiéndolos, y que tiene efectos neurológicos, esa tensión de la producción, de la productividad, produce en los individuos una gran tensión, tanto neurológica como existencial. Y a esa situación se le añade, desde hace ya un muy largo tiempo, los efectos de la pandemia del COVID-19. Por eso me atrevo a decir que muchos individuos, sobre todo aquellos que están sometidos a grandes tensiones porque no tienen una abultada cuenta bancaria, por ejemplo, están sometidos a eso que digo, rememorando un libro que se llamaba El malestar de la cultura, el malestar de la personalidad. Y justo Daniel Feldman entrevistó a una psicoanalista y a un psiquiatra en una entrevista preciosa en la separata Contratapa, una separata cultural que publica UIPRES. Y yo dije, bueno, vamos a co-conducir esta entrevista. Invité a Daniel para participar a partir de la entrevista que él hizo de esta entrevista. Antes de hablar del libro, que fue el objeto principal de la entrevista con Daniel, ¿qué opinan de lo que expresé? ¿Cómo lo ven ustedes desde su disciplina profesional? Eso que llamé el malestar de la personalidad. Bien. Buenos días, buenas tardes a todos. Es un gusto hablar con ustedes, una oportunidad única, ¿no?, de hablar a nuestro país hermano, a donde tenemos muchos amigos. Tu pregunta es muy compleja, no es fácil responderla de pronto, porque es necesario comprender la formación de la personalidad. Son muchos los aspectos que interactúan en la formación de la personalidad. Aspectos genéticos, aspectos culturales, aspectos sociológicos, económicos. Hay una complejidad de factores que interactúan en la búsqueda de un equilibrio del sujeto, de la personalidad. Y nosotros vivimos en un mundo de muchas presiones, como usted ha dicho, presiones de naturaleza económica, de producción, de éxito, presiones de naturaleza narcísica, a donde hay que ser mejor do que ayer y no sabemos cuál mejor será el futuro, pero hay una presión que está constantemente actuando sobre la personalidad del individuo. Y ahora agravada por la pandemia, que es una otra condición que genera adaptaciones imprevistas, no programadas en la vida cotidiana y en la personalidad. Entonces, los fenómenos de estrés o patologías que podrían estar latentes en el sujeto
emergen en función de ese conjunto de presiones incontrolables, ¿no? Quiero que es una manera de empezar nuestra charla sobre... Yo después tomando el fragmento en el que tú mencionas las presiones sobre el narciso, es decir, esa cosa de tener que hacerse visible todo el tiempo, tener visibilidad todo el tiempo para poder ocupar espacios, voy a introducir todavía más complejidad, refiriendo a las presiones que la inteligencia artificial, en la forma en que se está usando la inteligencia artificial, también incorpora sobre ese aspecto. Pero antes corresponde que la escuchemos a ella, me parece. Mira, la tecnología es muy valiosa tanto para podermos comunicarnos, trabajar hoy en día, que es cómo podemos continuar la vida cotidiana de trabajo. El exceso de la Internet trae problemas muy, muy serios. Entonces, ¿cómo podemos hacer el equilibrio entre el uso de la Internet de una forma muy favorable y cómo a veces las personas usan como un vicio? Sí, se dejan usar, podríamos decir. Se dejan usar por intereses que están detrás de algunas aplicaciones, tecnologías, etc. Sí, y eso crea una dependencia desde el punto de vista emocional muy seria. Tanto que existen hoy psicólogos que trabajan justamente con los viciados en la Internet, ¿no? Los jóvenes principalmente, los adolescentes, es un problema familiar que los padres no saben cómo manejar el uso, ¿no?, del teléfono o del computador, de la computadora. Todo esto son situaciones nuevas que tenemos que encontrar un medio de saber cómo usar la tecnología a nuestro favor y no contra, ¿no? Y eso requiere un sujeto instruido, ¿no? Porque como toda tecnología la podemos usar, pero requiere algo más que un sujeto instruido, ¿no? Y ese es uno de los problemas, porque obviamente estas tecnologías también, por eso yo hablaba de malestar de la personalidad, porque los intereses económicos en su necesidad de valorizar la mercancía, para recordar aquella frase del fetichismo de la mercancía, también están todo el tiempo queriendo atraparnos. Les voy a contar una anécdota y después además incorporamos a Daniel a la charla. Les voy a contar una anécdota. Antes de venir para esta entrevista, fui al banco. Tenía que firmar un documento en el banco para hacer una transferencia, justamente a Brasil. Cuando llegué al banco, había una muy larga cola de gente esperando para ingresar. ¿Esto por qué ocurre? Porque los bancos están cerrando la atención al cliente, la atención humanizada y personalizada del cliente, y nos cobran por un servicio que estamos haciendo nosotros, desde nuestras aplicaciones celulares o desde la computadora. Es decir, que allí hay una presión más sobre nuestro tiempo, porque una semana antes de esta pequeña, quizá intrascendente anécdota, me pasó que me llega una notificación al celular en la que me informan que habían usado una tarjeta mía y habían comprado un curso de no sé qué cosa de $99. Inmediatamente intenté llamar para señalar que no había sido yo el que usé la tarjeta, pero tuve que probarlo y me insumió eso, llenar un formulario,
firmar, escanear la firma para enviársela al banco. Es decir, yo cumplí la función de probar que no había hecho una operación que en realidad se hizo seguramente porque el banco dejó que le robaran datos y alguien accedió a los datos necesarios para usar mi tarjeta de crédito. Por eso yo hablaba de esa presión sobre la personalidad y naturalmente recibí una lección sobre lo complejo que es hablar de la personalidad, pero insisto, creo que estamos sometidos a una situación de este tipo de enorme presión sobre nuestra capacidad de disponer de tiempo, y ustedes, mejor que nosotros, saben qué consecuencias puede tener eso a futuro. Sí. Tocaste una cuestión muy sencilla que es el tiempo. La noción de tiempo cambia mucho, no solamente el tiempo cronológico, pero la noción de tiempo interno, tiempo psicológico. Necesitamos hoy mucho más tiempo para lidiar con las cuestiones, como la anécdota trae, que tenemos que probar, tenemos que hacer miles de cosas para organizar nuestra vida. Pero el malestar de la personalidad, el malestar del libro de Freud, Malestar en la cultura, a donde la adaptación a la civilización trae beneficios, pero trae también maleficios. Entonces, estamos hablando ahora por internet a miles de kilómetros de distancia, estamos trabajando en una hora que no es de nuestro trabajo, pero tenemos mucho gusto de estar trabajando con ustedes, pero no, es una presión, es un orgullo para nosotros poder participar de este momento, pero es también una presión porque una parte de nuestro tiempo se vuelve para estar acá. Hablo sobre esto porque es la lucha cotidiana hoy día, ¿no? Tenemos beneficios y maleficios de la cuestión del uso de la tecnología. Cuando descubrieron el automóvil, también fue así. Cuando las máquinas empezaron a existir, también se pensó que no habría más trabajo para las personas. Entonces hay una necesidad, hay presiones, concordo plenamente que hay presiones, y muchos no consiguen rescatar el equilibrio delante de tantas presiones. Pero los niños que serán los hombres, los seres del futuro, ellos nacen en esta nueva condición. Si tengo necesidad de me adaptar a un programa diferente de internet o al manoseo de mi nuevo reloj, ¿no? Yo llamo mi nieta que tiene 8 años y con mucha facilidad me introduce en el funcionamiento. Ella no sabe explicar por qué ni cómo, pero tiene en su mente una configuración mental que es diferente de la nuestra, que tenemos que tener explicaciones lógicas, coherentes. Ella trabaja por intuición. Entonces, nuestra mente tiene la condición de buscar adaptaciones, pero con sufrimiento. La dificultad está... ¿no? ¿Cómo? Estamos en un cambio de paradigma. Sí. Y también. Nosotros somos una especie de generación que... Ustedes, che. Una generación que
de tiempos en tiempos. Daniel, de tiempos en tiempos hay cambios. Cuando se introdujo la computadora hace 80 años, también se pensó que la máquina va a dominar el hombre. Hoy no conseguimos salir de casa sin el celular. Es una parte de nuestra vida. Quizás vale más que muchas otras cosas de nuestra vida, el mundo en su mano, ¿no? Y una cosa acerca del tiempo, ¿no? Que hablaste. Tenemos un problema porque hoy las cosas acontecen muy rápido y el tiempo de metabolización mental es diferente del tiempo en que las cosas surgen en la sociedad. Entonces, ese malestar, esa decalaje, una disociación entre el tiempo real y el tiempo mental, que es otro. Es como comer algo muy rápido y la digestión es difícil, y la digestión mental también se torna difícil. Claro. Creo que no debemos ser, hay que tener una postura crítica siempre, pero hay que tener también una búsqueda de adaptación. Concordo que hay una presión económica sobre todo eso, ¿no? Mismo la televisión hace una presión, o los programas por la media social que existe hoy, ¿cómo llaman eso? Los programas de espectáculos, los formatos, las series. No, las fórmulas matemáticas. Los algoritmos. Harari ha hablado mucho de esa cuestión. Nosotros somos conducidos por algoritmos, ¿no? Una parte de nuestra vida, por lo menos, es conducida por algoritmos. Pensamos que somos libres, pero no somos. Hay un direccionamiento que es conducido por el poder económico, por los otros poderes, por el poder de la media, por los poderes políticos, sociales. Hay fuerzas que interactúan y a dónde se posicionar. Es una discusión que tenemos, no tenemos la verdad, tenemos la búsqueda. Estamos en pleno proceso de experimentación y de reflexión sobre este problema. Claro. Daniel, ¿qué te parece si introducimos la causa original? Porque acá da para seguir. Yo después quiero hacer una apreciación a una inquietud que veo que el profesor tiene y que comparto, aunque parece que no, porque quizá la noción que manejé de malestar de la personalidad dio la impresión de que yo estaba siendo crítico en el sentido vulgar, ¿no? Como el anticapitalismo vulgar, etc. Y yo quería enfatizar ese lado para empezar, pero también valoro muy positivamente los efectos democratizadores de la revolución burguesa y de las tecnologías que el incremento de la productividad produce y que pueden perfeccionar y han perfeccionado la calidad de vida de los individuos. Lo que ocurre es que tenemos que mirar los dos lados para saber cómo situarnos como sujetos. Pero vamos a dar un pasito hacia el libro, Daniel, y yo te pido que tú nos introduzcas en la propia contenido de la entrevista que tú realizaste, porque fue, y reitero, es una entrevista muy valiosa que busca en la web. Bueno, nosotros comenzamos a partir de un trabajo que hicieron David y Ruth junto con otra colega, María Luisa Díaz, ¿no? Un diccionario de psicoanálisis de pareja y de familia, ¿no? Algo inédito para la lengua portuguesa. Y para la lengua española. Y para la lengua española con pocos antecedentes, ¿no? Había
citaron un antecedente en Argentina, pero de bastantes años atrás. Y bueno, me pareció interesante incluso la experiencia clínica de ellos en el trabajo que dio origen, no solo la experiencia de años trabajando con el tema, sino la de los últimos años. Incluso en la entrevista hablábamos que Ruth había comenzado a hacer análisis por internet, análisis a distancia, incluso al principio no era ni por internet, a distancia antes de la pandemia, ¿no? Que incluso hasta había generado algún cuestionamiento ético de parte de alguna sociedad, o estaba regido por una serie de normas muy estrictas. Y hoy manifestaban que tienen a los pacientes a los que no conocen personalmente, o sea, los que nunca han tenido en contacto como estamos nosotros dos acá, ¿no? Lo que implica todo eso de cambio, de modificación, de adaptarse, como decía David, a esas nuevas circunstancias. Bueno, todo arrancó por ahí y creo que es muy interesante, ¿no? Incluso cómo gestaron ellos el trabajo de conformación del diccionario, que les llevó varios años e implicó a más de 40 profesionales, colegas. Ayúdenos a conocer el libro, ayúdenos a conocer. Muestren el libro. Es un libro de peso, pesa más de medio kilo. Diccionario de psicoanálisis de Casale Familia. Sí, editora Bluscher, quasi Blecher. Casi Breyer, sí. Es un libro muy voluminoso. ¿Cómo se dice? Grosso, muy voluminoso, grueso. Voluminoso, grueso. Voluminoso, sí. Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes, otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socio. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Para los bajos, para los altos, para los flacos, para los viejos, para los ricos, para los pobres, para los que creen, para los que no creen, para los que ríen, para los de arriba, para los de abajo, para los que se quieren, para los que se abrazan, para los fanáticos, para los valientes, para los recios, para las de antes, para los de ahora, para los que están, para los honestos, para ellas, para todos. Caras y Caretas, lo que nadie te muestra. Sí, este diccionario empezó con muchas discusiones entre los colegas, entre nosotros, los organizadores, tendríamos posibilidad de hacer algo tan grandioso, ¿no? Daniel decía que es un primer diccionario de parejas y familia en la línea psicoanalítica, en portugués. En español, en castellano, hace muchos años tenía un diccionario argentino
totalmente distinto de este porque era un diccionario temático. Entonces abordaban varios temas, varios colegas escribieron sobre determinados temas. Y nosotros pensamos mucho cómo hacer ese diccionario y nos baseamos en un diccionario francés de Laplanche y Pontalis, que es un diccionario tradicional para los psicoanalistas. Un clásico. Un clásico con los conceptos básicos, ¿no? Sí, Ya de donde muchos años, ¿no? sí, El 73. 73, donde la estructura sería el concepto, después la etimología del concepto y después una evolución histórica del concepto y finalmente una bibliografía. ¿Por qué pensamos esto? Porque puede ser que determinadas personas se interesen en entender el significado del término simplemente. Otras personas quieren escribir un trabajo, preparar una aula y puede ver la evolución histórica y la bibliografía. Entonces, ¿cómo se llama verbete? Cada palabra, que son, tenemos 40. Sí, tiene esta estructura el diccionario. Tenemos 119 palabras por orden alfabética en esta estructura. Y fue muy difícil padronizar esto como un diccionario, porque queríamos invitar colegas brasileños para escribir, de acuerdo con su especialidad, los términos que están en el diccionario. E imaginan que son 45 personas que teníamos que padronizar de una forma muy rígida, severa, seria, ¿no? Criteriosa. Y acreditamos que ese diccionario va a servir para los profesionales, para los estudiantes, para los profesores universitarios. En fin, fue muy interesante el proceso de idealización del concepto del diccionario, ¿no? Hay una palabra, es un hecho curioso, el verbete, ¿se habla verbete en español? No, palabra. Entrada. Una palabra, un concepto. Sí, una entrada. Ajeno. No hay traducción en portugués para esa palabra. Entonces, hay una uruguaya, Lisette Weissman, que colaboró con nosotros, que vive en Brasil. Nosotros colaboramos con ella porque su portugués es portuñol, pero el concepto de ajeno, ella tiene muy bien estructurado y nosotros la ayudamos a colocar en portugués. Ajeno es alguna cosa como, no es el extraño que se dice en español. En portugués extraño es una cosa enigmática, pero en español extraño es una cosa muy buena, ¿no? Algo extraño, un sabor extraño, algo bueno. Julio Cortázar hablaba de que una de las formas de estímulo de la sensibilidad creativa era lo que él denominaba el extrañamiento. El extrañamiento, exacto. Entonces, es una curiosidad solamente. Sí, pero linda. En general, palabras como familia, casal, pareja, familia, cómo hubo la evolución del concepto, porque familia para uno no es lo mismo que familia para otro. Eso cambia con la evolución histórica. Entonces pensamos que una manera de no tener una verdad única, pero de estimular la reflexión en el sentido de que los conceptos cambian con los cambios externos, con los cambios de la adaptación hecha en función de la tecnología que emerge.
Entonces queríamos dar esta visión dinámica para el concepto. Hay un concepto del momento, pero está claro que este concepto puede cambiar y es un libro que no termina. Hegel y Marx le llamaban a eso dialéctica. Generar el concepto tiene que ir adaptándose a las transformaciones que emanan de la vida, de la propia Como vida. Nosotros somos muy modestos y deseamos que el libro se eternice. Entonces él no termina. Daniel, Hablando de eso que Así fue. ustedes decían, ¿no? De la dinámica, de la dialéctica que decía él. Nosotros habíamos conversado de los cambios que se produjeron en el concepto de familia, ¿no? Que no es, y de pareja. Cuando nosotros éramos chicos, pequeños, el concepto de familia era algo prácticamente inamovible, ¿no? Esta es la familia, papá, mamá y los hijos. Hoy eso ha cambiado, ¿no? es una pregunta mínima y no trascendente. ¿Cuál es el futuro de la familia? Hago un chiste. Nosotros, Ruth y yo, somos un modelo que no existe más. Dinosaurios paleontológicos. Estamos juntos hace 52 años. Nosotros perdimos la noción de tiempo. Pero Las parejas en serio, actuales. arriesguen una síntesis mínima. ¿Cómo puede ser impactada la familia por las enormes transformaciones tectónicas que están teniendo lugar en la sociedad moderna? Bueno, hay hoy muchas configuraciones familiares que son fruto de la evolución de la cultura. Entonces, tenemos la pareja tradicional, la familia, los padres de los hijos, tenemos parejas homoafectivas, tenemos hijos que vienen de fertilización asistida, de barriga de alquiler. Entonces tenemos muchas cosas que la evolución científica ha traído y que eso ha cambiado las configuraciones familiares. Entonces yo voy a leer un poco una definición de familia que un colega me dice es muy corajosa de pretender definir familia hoy, porque es imposible, tenemos muchísimas familias, ¿no? Entonces, un espacio vincular íntimo construido por sentimientos de compromisos afectivos recíprocos y de complicidad de cualquier naturaleza, amorosos o perversos, que pretende ser de longa duración. Eso es un chiquito, que es muy grande la definición y no voy a leer toda. ¿Pero está en el libro? ¿Está en el libro? Sí, está en libro, está en libros. Qué interesante, qué interesante. Sí. Está justamente en el termo configuraciones familiares. Tenemos hoy muchísimas variaciones fruto del desarrollo científico y cultural, mismo las formas de amor, los jóvenes son mucho libres distintas maneras de se vincular. Entonces, realmente es difícil hacer una definición porque es un termo complejo, mas es en abierto y tenemos siempre que introducir algo nuevo, ¿no? Hay un dado común, que es el sentimiento de compromiso. Hay el compromiso, un largo compromiso en el tiempo. Muy difícil de caracterizar cuál es el tiempo, pero es un tiempo largo.
¿no? A donde hay un compromiso recíproco. Eso es familia. Dentro del Con concepto. familia, eso, la pareja o la familia, vínculos que tienen una durabilidad, más do que la relación de sangre o La filiación. de filiación, ¿no? David, permiso. Hace como 2 minutos que estoy pensando si digo lo que voy a decir. Coraje. Porque en realidad me gustó tanto la forma en que Daniel tituló su entrevista en Contratapa, que yo le iba a pedir a él que con ese tema comenzáramos a cerrar la entrevista, que él dijera cómo la tituló, porque es muy bonito, muy provocativo. Pero no puedo evitar la tentación, y ahora la producción me va a ayudar para saber cómo estoy de tiempo, de decir lo siguiente. La familia ha sido uno de las unidades que componen el tejido de la sociedad. Ha tenido una evolución histórica conflictiva. Como todos ustedes saben, está en debate la familia de la sociedad patriarcal, a veces de un modo muy vulgar, porque la sociedad patriarcal era el resultado de un momento histórico en el que todavía teníamos que autodisciplinarnos mucho porque nuestras pulsiones biológicas animales prevalecían sobre la cultura. Entonces, criticar hoy a la sociedad patriarcal es necesario, pero hay que comprender de dónde viene, cuál es la evolución. Pero también parece que vale la pena señalar, a partir de lo que ustedes decían de las palabras afectividad libre, compromiso, diversidad, experimentación de diversidades, qué interesante es imaginar la complejidad del problema siguiente. Todo hace indicar que hay una tendencia entre los jóvenes a experimentar el poliamor. No, y no como he leído por ahí despectivamente, el poliamor narcisista del uso, mercantilista del uso y tiro. Es bastante más complejo el asunto. Pero hay un momento en que, aunque esa sea la tendencia del futuro, como parece ser en las generaciones más jovencitas de Europa, hay un momento que es el nacimiento de los hijos. Y la responsabilidad, por eso la palabra responsabilidad me trajo esta reflexión, en el proceso de la formación de la personalidad del hijo, donde allí las referencias y afectividades y estabilidades, imagino, juegan un rol sustancial. Si quieren pueden escribir un libro sobre esto, pero por ahora les pido, una breve respuesta. Bien. Estoy recordando de la pareja Vida y Prego Silva, uruguayos que fueron mis maestros en el inicio de mi formación psicoanalítica. Ellos venían al Brasil, una pareja encantadora, que durante muchos años seguimos juntos, me permitió evolucionar en mi formación psicoanalítica y médica, psiquiátrica. Yo no voy a nombrar personas por un cuidado acá, pero vemos así, cuando nacen los hijos, algunas cosas cambian en la mente humana. Para algunas personas, no estoy generalizando eso, es muy subjetivo lo que digo, no tengo una pesquisa que me permita, estamos hablando del futuro, ¿no?
o la sociedad va a organizar otras formas de sostener la ausencia de los padres, quizás las cámaras televisivas, los celulares pueden de alguna manera reemplazar la función parental. Puede parecer una locura lo que hablo. La robótica, el Internet de las cosas. Sí. Pero escuché una vez de un sociólogo francés, Lamour, no, bueno, él escribió un libro hermosísimo llamado Amour, un esa final. Amores. Michel Onfray. Michel Onfray, creo. Michel Onfray, creo. No. Me recuerdo en breve. No importa. Sí, pero continúa con el desarrollando la idea. Sí. Él tiene una imaginación de que en el futuro la relación sexual no será necesaria. El gozo va a se obtener por Internet. La reproducción será hecha en laboratorio. Reproducción asistida. La reproducción asistida, con alquilar reproductores. Eso puede parecer una locura, pero si uno oye para detrás, nosotros teníamos cola, ¿cómo se dice? Rabo, Daniel, sí, ayúdame. Rabo. Sí. Rabo. Y la evolución hizo desaparecer porque no tenía más función. Entonces, es posible, es una imaginación, hablamos de futuro, ¿no? De que muchas funciones podrán desaparecer. Sí, desaparecer. Perderán su función social, de reproducción social. Perderán su función social funcional. No solo social, pero física mismo. Sí, la reproducción será hecha no social, ahora comprendido qué quiere decir, sí, no social, y el gozo también no necesitará del otro físicamente presente. El gozo podrá ser obtenido por imagen, tridimensionales. Es una suerte que no te acuerdes del nombre del autor, porque pero es una suerte que no te acuerdes. Mejor prefiero no saber el nombre del autor. Mejor no saber. Porque yo estaría dispuesto a dar mi vida por evitar que se censure una obra intelectual de cualquier naturaleza. Pero creo que tendría problemas serios con ese individuo, porque creo que el erotismo, el culto del erotismo, es uno de los componentes que nos eleva espiritualmente, y que la evolución nos ha permitido superar el sexo biológico animal, y aunque hay experimentaciones de sexo por deporte, en general también se ha extendido, o por necesidad de reproducción social, también se ha extendido, sobre todo en los momentos de estabilidad y movilidad social ascendente de las sociedades, el disfrute espiritual de la experimentación erótica. Así que yo tengo problemas con ese señor. Mi forma de prever el futuro es diferente. Creo que tiene que ver con el sentido del ser, a ese nivel de significación. Sí, creo que estás introduciendo unas cuestiones muy complejas, amplias, que no vamos a llegar al punto final, porque eso, ¿no? Mira, el problema del hijo en pobres
tendremos a pensar cómo será el proceso de identificación de este hijo, ¿no? Actualmente hicieron pesquisas en parejas homoafectivas que tuvieron hijos. Se preguntaron, ¿será que van a ser homosexuales? ¿Será que no? ¿O qué va a pasar? Que son chicos normalísimos, ¿no? Por en cuanto las pesquisas muestran que eso no trae problema para los hijos. ¿Por qué? Cuando la pareja desea tener un hijo y cuida de este hijo, esto es un factor muy, muy importante. Y una cosa interesante, hubo en Brasil un caso de una pareja que la mujer comenzó a empezar una comunicación con otra mujer y se apasionó y habló con el marido. El marido dijo, trae esta mujer que quiero conocer. Él también se apasionó por ella y viven los tres. Hicieron una demanda enorme por abogados. Él consiguió que cuando él va a morir, la herencia va a repartir por las dos. Entonces, la legislación también cambia en función de esas novedades. Nuevas dinámicas afectivas. Nuevas dinámicas afectivas en el proceso de extensión de la libertad, que también lo logramos. Por eso es tan dialéctica y contradictoria la realidad. Daniel, ahora sí el tiempo se nos agotó. Y yo quiero terminar con tu título. Yo titulaba, resumiendo, ¿no? Que era una cosa que ellos dijeron, que aquello que se decía que se curaba a través de la terapia no era cierto, que no se cura nada, ¿no? Y hacíamos mención a ese chiste, ¿no? Que circulaba de que un adulto que decía que se orinaba y había comenzado a hacer terapia, entonces le preguntaban, bueno, ¿no te orinas más? No, sí, continúo orinándome, pero lo tengo asumido. ¿Se cura o no se cura entonces? Daniel, la terapia, imagino yo, no cura, ayuda al individuo si él dispone de voluntad y condiciones espirituales, afectivas y económicas para hacer el esfuerzo de superar traumas, ¿no? Me imagino. Superar traumas. A lidiar mejor con los conflictos. Perfecto. Definir traumas, porque no es lo mismo los traumas físicos. Tenemos cicatrices, ¿no? Mínimas que sean. Marcas. Se cura, pero no es ad integrum, ¿no? Es una cura con alguna cicatriz, algún residuo permanece ahí. Entonces, lo que el psicoanálisis nos permite, yo fui analizado muchos y muchos años y trabajo con personas hace muchos años, no tantos cuantos yo fui analizado, pero lo que veo es que las personas pueden tener una organización mejor cuando ellas comprenden mejor sus defensas, cuando se sintieron mal amados, cómo pueden, por su narcisismo, por sus fuerzas sádicas, masoquistas, no evolucionar en el trato consigo mismo. Los celos, ¿no? Los celos son un factor los celos son un factor de perturbación muy grave, ¿no? Los ciúmes. Sí. Pero no se elimina los celos, no se elimina la envidia, se puede lidiar mejor con todo eso, ¿no? El abandono no se elimina, se puede construir nuevas estructuras que pueden amenizar los resultados iniciales causados por aquel trauma. Pero hay momentos de la vida que eso
el problema de la delincuencia, por ejemplo, abrimos espacio, que es una otra charla, hay los grupos de izquierda acreditaban que se puede, todos son trabajados, se puede trabajar psicológicamente. También no es verdad. Hay personas que hasta a un cierto punto pueden ser trabajadas, pero después de un cierto momento de la vida, esto se cristaliza como defensa, como un malestar de la personalidad, como lo habías dicho. Estas personas no tienen cómo evolucionar. Como hábito de supervivencia, como hábito de supervivencia. Sí, la única posibilidad que tienen de poder sobrevivir, ¿no? Otras no, otras tienen una maleabilidad en su estructura de personalidad que les permite hacer reorganizaciones estructurales. Pero el trauma inicial no desaparece, eso está ahí. Cuando se creció sin amor, en condiciones de lógica de supervivencia, y se transgredieron formas naturalizadas de vida, se produjo un desapego por la socialización, por la creación, por el trabajo, y todavía además hay una excitación a la velocidad. Claro, hay muchos casos irrecuperables. De todo modo, no está mal que la izquierda preserve su utopía de que siempre es perfectible. No, yo no soy de derecha, yo no soy de derecha, no soy de derecha, pero tampoco creo que la utopía de que vamos a sanar todo es verdad, también no es. Claro, no. Ahora, sí. Ahora, hay una cuestión de una responsabilidad social, eso es muy importante, a donde todos nosotros somos corresponsables. Sin ningún lugar a dudas. Daniel, te tengo que agradecer a ti por habernos permitido conocer a ellos y a su obra. Y a ustedes y a los telespectadores, lo primero que voy a hacer a ustedes es agradecerles hondamente. Y a ustedes y a los telespectadores, al despedirme, les voy a confesar una intimidad. Es muy raro que yo mire un programa de televisión que he realizado, producido o conducido. Muy raro. Salvo que tenga que hacer algún comentario o quiera tomar el hilo de algo para luego trasladarlo a otro contenido comunicacional. Pero voy a mirar esta entrevista con estos entrañables sujetos que por eso hace 52 años que están juntos, muchas veces. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Son palabras sentidas a su sensibilidad y a su inteligencia. Muchas gracias. Ha sido un placer. Y gracias a Daniel, que permitió que los conociéramos. Daniel es un fenómeno. Daniel lo sé, por eso está acá a mi lado. Muchas gracias. Muy bien. Les agradezco, para volver al principio, les agradezco por el tiempo que nos dispensaron. Gracias. ¿Se puede enviar el link? Agradezco mucho. Por supuesto. Nos vemos el jueves que viene, amigos.